9:27 de la mañana y ahora nos vamos a dar un gustazo porque hay películas que nacen de una idea y otras que nacen de una necesidad profunda. Y lo que pasa cuando nacen de una necesidad profunda es que mueven muchos cimientos, mueven estructuras, sacuden almas y creo que es lo que va a pasar, estoy segura que es lo que va a pasar ahora cuando podamos asistir a la proyección de la ópera prima de la licenciada en Comunicación Social Lili Sánchez, que reúne las voces de 20 mujeres hispanohablantes de distintas edades y nacionalidades para recorrer el intento de respuesta a una pregunta tan íntima como política. ¿Cuántos permisos tuvimos que pedir y cuántos nos fueron negados simplemente por ser mujeres? Una pregunta que desde que supe que se estrena el documental con esa invitación que está en la forma de nombrarlo, me la vengo haciendo y me la vengo haciendo y me la vengo haciendo. Lili, bienvenida, un gustazo, una alegría enorme que estés acá y por este motivo. Bueno, muchas gracias, ya me emocionaste. Lili, contanos cómo fue para poder entrar en clima, para que no nos permitamos no ir a verlo. ¿Cómo fue que te hiciste? ¿Cómo era el contexto de tu vida en el momento en que te hiciste o que surge esa pregunta de los permisos, de lo que tenías necesidad de permitirte y no te habías permitido? Sí, yo en ese momento tenía 50 años, había elegido, una carrera hermosa que es la comunicación, había elegido casarme, tener una hija y 2 hijos, que ahora ya son grandes, y estaba empezando una segunda etapa de mi vida. Había volado todo por el aire, me había separado. Y en ese momento la psicóloga me dijo, a ver, hacete una lista de qué querías ser vos antes. ¿Quién era la Lili de los 14, de los 3, de los 18? ¿Y qué sueños tenía? ¿Y qué querés hacer ahora? Y y ahí, ahí yo dije, a ver, toda mi vida fui políticamente correcta y hice lo que creía que había que hacer. Y también viví momentos hermosos, pero sentía que me faltaba un poquito el aire, ¿no? Entonces ahí dije, ¿qué les pasó a las otras mujeres con esto que yo viví y sigo viviendo, ¿no? Entonces, volviendo a ese primer amor, que era el cine documental, que yo no me había podido ir a estudiar a Buenos Aires por razones económicas y porque ni siquiera me di el permiso de contarle a mis padres. Yo sabía que no se podía, pero ellos nunca se enteraron, porque yo decía, ya sé que no se puede, listo, ya está, ¿no? Era lo que había. Y en ese momento fue que dije, ok, empiezo de cero, me fui a la uni, hablé con el Claudio Assad, le pregunté qué equipos tengo que comprar actualizados, con qué empiezo, lo mínimo. Y me propuse esto, de ir viajando, disfrutando el proceso. De hecho, por eso nunca quise buscar los subsidios que había en ese momento, del Inca o del Polo Audiovisual Córdoba, porque me ponían como fechas y presiones que no era la idea. Y armé un primer guión, y a medida que me fui encontrando con las entrevistadas, me di cuenta de que se abrió un mundo gigante, gigante. Y que muchas de las preguntas que yo ni siquiera me había hecho a partir de las entrevistadas también me las volví a hacer, ¿no? Era como un círculo ahí que se incrementaba y que, dio por resultado la película que vamos a ver. Hay entrevistadas de distintas partes de la Argentina, hay entrevistadas de Nicaragua, de España, creo que de México también. Sí. ¿Encontrás como un sustrato común a pesar de de distintas edades, además? Sí, totalmente. ¿Qué encontraste en común, si es que lo encontraste,
entre todas esas mujeres por las que fuiste, que te fueron compartiendo su testimonio. Qué hermoso que es eso, ¿no? Sí. Yo en realidad tenía una intuición que tenía que ver en principio con nuestra raíz común hispanohablante, ¿no? Yo decía, bueno, venimos de una raíz común en la que la obediencia de la mujer y el ocupar el lugarcito que se nos daba tenía que ver con nuestra historia colonial, ¿no? En América Latina. Y la verdad que me encontré justamente con eso. Pero también, como hay lo que vos decís, ¿no? Hay mujeres muy jovencitas y mujeres muy grandes, me encontré con la historia de un siglo en esos procesos, ¿no? Entonces, aquella que te decía que el secundario no lo hacía y te mandaban a estudiar corte y confección y que tenías que casarte y tener hijos y ser costurera, por ejemplo. Y la de 16 que te dice, yo me voy a ir a estudiar actuación a Buenos Aires y si mi novio se queda acá, se queda, yo me voy, ¿no? Porque me pongo por primera. Entonces vos decís, wow, ¿no? Como esa, Claro. es muy bello ver eso también, esa. Y después otra cosa que no estaba en los ejes, que yo pensé en el primer momento y después la agregamos en el momento de hacer el guión final, fue que cuando encontré una abuela o una madre fuerte que ya iba rompiendo, le abría muchísimos caminos a sus hijas y a sus nietas, ¿no? Algunas historias muy duras de esas madres o esas abuelas que, no sé, por ejemplo, una abuelita, la abuelita de Abril, que es mexicana, me decía, ella, para poder estudiar el secundario y después ir a la universidad, se hacía sus cuadernos con hojas recicladas porque su mamá no le podía pagar nada. Y llegó a ser farmacéutica y docente universitaria en Guadalajara, ¿no? Entonces, esa abuela fuerte es la abuela de esta Abril de hoy, ¿no? Entonces, de hecho, agregamos un eje entre todo lo que veníamos charlando porque nos encontramos con eso en particular, ¿no? Eso es una de las tantas cosas. Sí, ¿no? Esta desobediencia tan necesaria para abrir el camino a otras. Y que no sé si por la mujer que en ese momento es desobediente, qué feo, ¿no? Cómo se escuchan lo que estoy diciendo, pero es realidad. Por muy feo que se escuche, es realidad que uno ha tenido que ser desobediente o ha tenido que ser obediente. Es terrible. Pero bueno, más allá de eso, es realidad. No sé si esa mujer era consciente en ese momento de la desobediencia que estaba abriendo las puertas que estaba abriendo. En las entrevistas lo que surge, por ejemplo, me acuerdo de una frase, ¿no? Ángela, que hoy tiene 93, ella es de Buenos Aires y estuvo en el 17 de octubre, por ejemplo, ¿no? Es como un montón. Claro. Y ahora vive en las sierras de Córdoba, pero ella es de Buenos Aires y me dice, claro, porque cuando la mujer empieza a votar, dentro del cuarto oscuro, puede hacer lo que quiera. Ay, Dios mío. ¿No? Entonces vos decís, después que la escuchás decís, dentro del cuarto oscuro puede Claro. hacer lo que quiera. Afuera no podía contar a quién votó, quizás, ¿no? Es un montón. Claro. ¿No? O, no sé, se me cruzan muchas historias así que van a ver en la película y que no quiero spoilear. Sí, sí. Pero que tienen que ver por ejemplo, Marta cuenta que ella el día de que se casó por civil y al otro día se casaba por iglesia, Marta ya también es abuela, dice, recién el día después de casarnos por civil nos dejaron ir al cine solos con el que ya era su esposo por civil. Y ella dice, y en ese momento uno lo aceptaba, no te molestaba porque era así, ni siquiera te lo cuestionabas, ¿no? Era parte de lo que venía, de la historia. Y ahora ella lo ve, ¿no? Ahora con esta entrevista charlando, yo me doy cuenta que a mi hermano le compraron bicicleta y a mí no, porque él era varón y podía andar en bici y yo no. Entonces, fue muy hermoso poder hacer ese trabajo de guión durante todo un verano, el posterior, no el final, porque ver cada una de las entrevistas y verlas y verlas y verlas y decir, es mucho más de lo que yo me hubiera imaginado encontrar. Me imagino. Bueno, vos hablabas de la bici
Y para quien nos está escuchando, y para las mujeres, yo soy más 50 también, las mujeres de nuestra generación, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó, que no te dejaban andar en bici para que no corrieras riesgo de desvirgarte, porque se creía eso, que te podías caer, que te podía desvirgar la bici, y ese no era tanto el problema, sino que el problema era que no llegaras virgen al matrimonio. O sea, nosotras fuimos, a veces cuando lo pienso, digo, fuimos educadas para llegar vírgenes al matrimonio y para estar toda nuestra vida con un solo hombre. Sí, mira, lo que me pasó, Susi, también respecto de eso es, sigo spoileando, pero en Carní, que es del sur de Granada, España, ella me cuenta que cuando descubren que hay una bicicleta pequeñita en la casa, que era del hermano mayor, porque es un varón y varias mujeres, le piden al papá la bici y el padre le dice, no, la bici se queda ahí en el pajar y liada con muchos plásticos envuelta, dice, ¿por qué las niñas bonitas no andan en bicicleta? Esa era la frase. Y yo ahí me di cuenta, porque yo pensaba que mi papá no me había comprado bici porque no había plata. Claro. Y yo dije, no, mi papá era español. O sea, mi papá para el día del Día del Niño me regalaba, y Día del Niño no era ni Día de las Infancias, me regalaba un bastidor para bordar, ¿no? Entonces, más allá de que puede ser lindo bordar, claro, pero tenía que ver con eso. Que quiero aclarar que no estoy viendo nada malo en pasarte toda la vida con un mismo hombre o en llegar virgen al momento del matrimonio. No estoy viendo nada malo en eso. Digo que el tema es que lo elijas. Claro, y que no sea algo impuesto. Sí. Lo que yo le comentaba, bueno, a Mayra, que es la montajista con la que hemos hecho un equipo hermoso de trabajo. Yo siempre en las charlas que teníamos en el momento del montaje y terminar y qué cortamos y qué no, le decía todo el tiempo que uno de los objetivos que yo había tenido, Susi, desde siempre era, no importa si la entrevistada piensa igual o distinto, claro, o vivió igual o distinto. Yo lo que quiero es conocer qué le pasó y respetar profundamente su elección. A eso que vos decís, ¿no? Me encontré con una mujer grande que de hecho va a venir desde Buenos Aires el jueves en avión, le trae la hija que tiene casi 90, y ella te habla de la maternidad como un don de Dios y la cosa más hermosa que vivió, y está perfecto porque ella dice que lo volvería a elegir. Pero también me encontré con otras, no sé, Victoria, que tenía 16 y que en ese momento ni siquiera había ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ella decía, yo quiero que exista esa ley. Digamos, hay de todo. Y la idea es esa, que podamos elegir lo que queramos y que nos aprendamos a respetar en esa elección, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos en ese tránsito, no? Porque desde esa primera pregunta o desde esta vuelta que te hace la psicóloga para mirarte y decir esto, inicias este camino. ¿Qué te pasó a vos? Incluso te voy llevando por ahí para dejar de spoilear el documental y para que todos vayamos a verlo. Pero ¿qué te pasó a vos profundamente con todo este tránsito? Porque ¿cuántos años fueron? ¿Casi 10? ¿8 años? Estamos casi en los 8, sí. Claro. Entre 7 y 8 años. Claro. Sí. Y en realidad una va creciendo, abriendo cabeza, abriendo corazón, ¿no? Yo reconozco que Julieta, mi hija que ya tiene 30, también fue parte de toda esta... Viste que las hijas siempre nos mueven un montón. Nos interpelan de una manera. Sí, totalmente. Aparte, en ese momento ella era estudiante de trabajo social en Córdoba, bueno, muy militante. Y bueno, mientras que yo hacía este proceso, más ella que tenía estaba en la calle todo el tiempo, hubo mucho de preguntarme, mucho de cuestionarme y mucho de encontrar mi propia respuesta, que no era ni la de la calle, ni la de mi hija, ni la de nadie, ¿no? Y creo que sigue pasando, a medida que vas creciendo, siempre vas resonando y vas diciendo, bueno, a ver, de todo lo que yo soy y todo lo que pasa afuera, ¿qué es lo que me dejo y qué es lo que separo, ¿no?
Y sí, esta posibilidad de encontrar mujeres absolutamente diferentes, que no se conocen entre ellas, de todas las edades habidas y por haber, y encontrar ese hilo común. Y además, Susi, algo muy lindo es que cuando un varón vea la película, va a poder encontrar a las mujeres de su vida y también preguntarse qué futuro quiere para esas mujeres, ¿no? Sean sus hijas, su compañera, su madre, sus hermanas, sus amigas. Yo siempre insisto, no es una película solo para mujeres, es una película para que la veamos y nos preguntamos, ¿y yo dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿No? Porque también pasa que seguimos pidiendo permiso y que si bien esta película, los testimonios son todos de mujeres, también hay permisos que no se han podido dar los hombres por la imposición del patriarcado, por estas decisiones que se han tomado desde los lugares de poder. Podemos encontrar 1000 explicaciones, el miedo social, el ejercicio del mal ejercicio del poder, pero digo, hay permisos que nos hemos negado y que nos quitan lo saludable de la convivencia, ¿no? Eso también. Hay hombres en el equipo. Bueno, sí está el Leo Fagiano. Sí, sí. Bueno, mi búsqueda de montajista fue de una mujer porque yo necesitaba encontrar a alguien que pudiera entender un montón de cosas, entonces buscó una mujer. Después Leo Fagiano se suma, porque bueno, además de ser mi profe de foto de hace muchos años, Abril Medinaceli, que es una de las entrevistadas, mexicana, y que es artista visual. Entonces en un momento necesitamos ver algunas animaciones para hacer, y no queríamos hacer 3D, queríamos hacerlas de otra forma. Bueno, y le invité a Abril y me dice, bueno, pero yo en la parte, digamos, de darle movida a los dibujos no la tengo tan clara. Entonces dije, bueno, pidámosle a Leo, que seguro se sumó con mucho amor, Sí. y le puso toda la onda con el After Effects ahí. Y bueno, ahí hicieron un equipo hermoso entre ellos dos. Así que sí, es el único, entre comillas, varón. Después le pedí el tema a Sofi Palacios, Niña del Monte. Ah, Exacto, sí. que hizo un tema hermoso. Y bueno, y obviamente Hilario Ballini armó toda la instrumentación del tema, así que también el Hilario se sumó en el equipo. Sí. Claro. Y esto que seguramente, porque me parece que es, además de que nos sintamos movilizados para ir a ver el documental, que eso es lo importante, ya íbamos a dar la fecha, los días. Se presenta el jueves, pero después hay varios días de proyección. Esto de seguir preguntándonos, ¿no? Porque ahí en cuestiones como estas uno ve la importancia de las desobediencias, incluso las que han molestado tanto. Siempre, la desobediencia nunca cae bien. Y uno lo dice como madre también, ¿no? Pero después a la distancia ves, menos mal que mi hija fue desobediente, menos mal que mi hijo fue desobediente en ese punto. Pero caen mal al principio. Pero qué importante es seguir desobedeciendo, ¿no? Porque todavía seguimos pidiendo permiso, me parece. Sí. Yo creo que las generaciones de 40 para arriba tenemos mucho ya que ni siquiera vemos, que cuando pasan las situaciones recién ahí decimos, che, pero ¿y esto yo por qué lo hacía? ¿No? Claro. Me da mucha esperanza a las generaciones más jóvenes porque, bueno, en la película van a ver 2 niñas muy chiquitas que hice una experiencia de decir, a ver, yo les voy a poner un tema musical, voy a dejar la cámara ahí, voy a ver qué dicen. O sea, no les cuento más que eso, ¿no? Pero yo cuando vi lo que dijeron, pero así espontáneo, dije, estamos salvadas, Susi. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Porque, ¡Qué bueno! Sí, no, sí, ni sí. se te ocurre decir qué dijeron, porque quiero ir a verlo. No, pero realmente yo dije, bueno, a ver qué pasa. Era realmente un experimento, ¿no? Les puse el micrófono ahí, puse la cámara lejos y escuchen esto. Y las dejé hablar y yo dije, ¡guau!
viste, la tiene mucho más clara que todas nosotras juntas. Qué Así que bueno. Bueno, eso hay que cuidarlo, hay que abrazarlo, hay que acompañarlo. Quiero recordarles que estamos acá con la presencia, realmente un lujo, de la comunicadora social, licenciada en comunicación social, Liliana Sánchez. Ella dirigió el documental Cuando dejamos de pedir permiso y se va a estrenar este jueves, es su ópera prima y estamos hablando de eso. ¿Es documental es o película documental, largometraje, ¿sí? bien, Documental porque está basado en en justamente en la testimonios? realidad, claro, en Claro. testimonios, en la realidad. Después hay todo un montaje que tiene que ver con la poética y con la posibilidad de darle sentido y darle estética también a la película. Y es largometraje porque la verdad que en un momento hasta pensé en hacer como una trilogía, después dije no, hacemos uno completo y nos animamos al largo, así que son 90 minutos, pero bueno, tiene mucho ritmo, así que bueno, va bien. ¿Cómo fue cómo viviste vos ese proceso del montaje? Porque creo que cada momento, no lo he vivido, pero me lo imagino. Cada momento tendrá lo suyo, cuando surge la idea, el miedo de tener que dar ese paso como el de la hoja en blanco. Bueno, finalmente lo das, empezás a entrevistar, te encontrás con un momento y ahí es como que estás, después me dirás vos si estoy en lo cierto o no, estás en ese momento como cuando estás cursando una carrera universitaria que vos sabés que vas pasando etapas, pero no tenés ese miedo terrible que es el de la cosa consumada cuando recibís el título, ¿no? Todo lo que se abre. Bueno, cuando llega el montaje, Sí, ¿cómo vivís ese momento? Porque es un montón de material, sí. es ordenar. Bueno, a ver, lo primero que es cine, diría L. Bearruti, requete independiente, esa palabra requete me encanta. Entonces lo primero que tenía era el complejo de, che, mirá, esto soy yo con una cámara, ¿viste? No soy directora de cine, esta cosa de cómo será, bueno, tratar de hacerlo mejor, pero yo sabía que era lo que había, ¿no? Más allá de que preparamos que fuera en alta calidad, etcétera, pero lo mismo, soy yo. Entonces ya de por sí había una cosa ahí de achique. Y después de tantos años andando sola y haciendo lo que yo sentía, era muy intuitivo, ¿no? Yo digo, ¿cómo le explico a alguien que Ay, esta es mi hija sí. recién nacida y cómo me la cuida? Yo Ay, sentía sí. esa Ay, sensación, cómo te ¿no? entiendo, sí. Entonces, hice 3 entrevistas con 3 montajistas hermosas, 2 de Río Cuarto y una de Córdoba. Bueno, y la verdad que elegir la Mayra también fue intuitivo. La vi como así como reentusiasmada y dije, bueno, vamos por acá, probamos. Nos Mayra conocimos ahí, Flores, Mayra Flores, sí, sí, sí. sí. También comunicadora, muy inquieta ella y bueno, trabaja acá en esta radio. Nos fuimos conociendo en el montaje, ella con muchísimo respeto por lo que yo le iba diciendo y a su vez darle la posibilidad de decir, mira, Maise, a vos se te ocurre algo, qué sé yo, me lo decís y lo vemos, ¿no? Y fue un juego de ir conociéndonos y a medida que ella se animaba me iba tirando cosas y digo, bueno, dale, sí, démoslo vuelta. Y no, la verdad que se armó un equipo hermoso y ella muy respetuosa de lo que yo le iba diciendo y lo que yo sentía, ¿no? Y a su vez para mí un descubrimiento de decir, bueno, a ver, es una piba joven, entonces está bueno que me tire ideas que yo no veía, ¿no? Claro, Mm. claro. Y el diálogo intergeneracional, que no siempre es fácil, ¿no? Sí, Pero te fue bien. sí, 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 súper, sí, 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 sí. Yo lo que cuidé mucho en general fue, porque bueno, a ver, las generaciones jóvenes, como diría mi hija, que también la entrevisté los primeros años, la entrevisté a ella y a mi madre, ella en un momento dice, tenemos que estar enojadas para romper, porque hay Mm, muchas cosas que hay que romper, ¿no? Ella mm. desde su mirada. Entonces yo le decía a Mayra, mirá, yo siento que en el montaje tienen que estar todas las miradas y que también tienen que ser con mucha ternura, porque estas mujeres grandes que me han contado su vida no han podido romper, pero han hecho muchas cosas para que ustedes estén en la calle, ¿no? Claro, Entonces, eso también fue muy lindo poder trabajarlo con Mayra y bueno, que las dos encontráramos un camino intermedio, ¿no? claro, Mm. claro. No, me queda así resonando muchas de las cosas
que vos decís, ¿qué fue lo que más te conmovió, te sacudió? No te pido testimonio concreto, pero ¿qué temática o qué terreno más que temática sentís? Bueno, a ver, una de las cosas ya te la conté, que es esta de, al ver las intergeneraciones, ver cuánto incidieron esas abuelas o esas madres fuertes, que hemos llamado madres fuertes o abuelas fuertes, en la historia que uno ya puede ver en la entrevista, ¿no? Que es la nieta que se anima a lo que la madre o abuela no se animó, pero que alguna puerta abrieron, ¿no? Claro. Eso fue uno de los descubrimientos para mí. Lo otro que te puedo contar es, el tema de las violencias, ¿no? Que no son solamente violencias físicas, pero que surge de distintas entrevistadas y cómo sigue. Me pasó, algo que lo cuento recién ahora, cuando teníamos mucha ansiedad de largar un tráiler y nos faltaban cosas para terminar, queríamos algunas animaciones que faltaban, pero queríamos largar el tráiler, entonces hicimos un tráiler provisorio, que le llamamos. Y en ese tráiler provisorio no nos dimos cuenta que habíamos puesto a una de las entrevistadas que cuenta una situación de violencia física que ella había vivido cuando sus hijos eran muy chiquitos, ¿no? Son segundos. En la película ya habíamos pensado en ponerla sin que se viera su rostro, obviamente, para cuidarla. Pero en el momento del tráiler no lo pensé. Fue de, dale, pone esto, qué sé yo, así ya mañana la sacamos en el Instagram. Bueno, cuando se lo mandé, porque yo contenta de que viera el tráiler de la película donde ella aparecía, me agradeció y como 3 días después, mira que han pasado más de 20 años de esta situación que ella cuenta. O sea, sus hijos son grandes, ya están en pareja. Y me escribió y me dijo, mira Lili, la verdad que me parece re lindo el trabajo que estás haciendo, pero hace 3 días que no duermo pensando en que el día que la familia del papá de mis hijos vea esto, no sé si no voy a tener problemas. Me quería morir. Claro. Porque yo dije, claro, o sea, ¿cómo no voy a seguir cuidándola? Claro. Pero también digo, pasaron 20 años, ella ya no está más en pareja, ya no tiene otra pareja, está re bien, pero digo, qué fuerte. No, es que es terrible. Entonces sí. ahí fue como unos cuchillazos que yo dije, esto es duro y esto no se terminó. Bueno, ¿no? pero acabas de poner sobre la mesa un tema que es, me animo a decir, recurrente, no sé si es tan visible, yo creo que no, y que es esto de la mujer que es víctima de violencia al interior de una familia y el condicionamiento que tiene esa mujer para salir adelante, porque no solamente por ejemplo, este caso, es víctima de violencia por parte del padre de sus hijos, no solamente por esto, sino también porque está todo el tiempo tratando de cuidar a sus hijos y a las otras personas implicadas con las que tiene un vínculo profundo de afecto. Exacto. Sí. Es algo que existe, que no sé, y hay situaciones incluso legales en el medio, pero eso, la mujer que sufre violencia por parte del padre de sus hijos, es algo que lo tiene, yo te diría, para siempre. Eso es lo que yo pensaba justamente, lo tiene para siempre, aun cuando ella ya está bien, aun cuando los hijos sigan su camino. Exactamente, la relación es cordial, todo, pero yo me quedé y dije, claro, o sea, más allá del error garrafal, que ahí nomás me acuerdo que... Empezaste a tratar de frenar rotativas. Por favor, blurealo, viste, lo cambiamos, claro. Lo sacamos, bueno... Pero sí, me pasó eso. Yo dije, esto es para toda la vida. Claro. ¿No? Y también las violencias que no son físicas, pero que están, son heridas muy profundas. Sí, es importante reconocerlo, ¿no? Porque también para dimensionar, porque muchas veces se minimiza, se juzga. Sí, se quieren sacar leyes para que las mujeres no... Claro. Para que las mujeres no denuncien, que son un horror. Claro, sí. Y entonces tener presente la huella dolorosa y cómo sigue inscripta es algo...
Ojo, no inhabilita la felicidad para esa mujer. No, Vos para lo estás nada. diciendo. No. Pero sí está, y es importante reconocerla Ujú. y que está. Eh, ¿qué sentís respecto del momento en que lo vas a compartir con tanta gente? Y mucha felicidad, en realidad. Confieso que mi gran pesadilla era hasta que no me dijeran, lo probamos en el cine, se ve bien, se escucha bien, era como no dormir pensando en Ay, decir, sí. quiero que Gastón Molayoli me diga, ya chequeamos y está todo bien, ¿viste? Como esa parte técnica que bueno, para mí era un montón. Y después de eso, una vez que él me llamó y me dijo, Lili, está todo fantástico, está todo bien, se escucha bien, pica bien, qué sé yo, ya dije, bueno, ya está. De ahí en Claro. más empecé a disfrutar, ¿viste? Como Qué bueno, qué bueno. así que sí, siento eso. Estoy muy feliz y me lo disfruto un montón, con la posibilidad de compartir, de nada, de las respuestas que estoy teniendo de la gente que me dice, che, qué interesante. Y varones que me están diciendo, yo voy a ir porque quiero ver de qué se trata, ¿no? Eso Claro, también, y que es sí. muy importante. Mm. Lili, ahora si mirás para atrás a ese momento en que volviste a pensar en la Lili de los 16, em, además de todo este trayecto, ¿no? Creo que hay un mensaje también, porque vos decís, en ese momento tenía 50 años, de que nunca es tarde, tan importante, ¿no? Totalmente, Porque sí. por ahí alguien dice, bueno, yo en realidad quería, no sé, cuando tenía 16 años, quería, no sé, salir a rodar por el mundo, ponele, y vos decís, bueno, pero ya tengo 50, vaya a saber cómo me encuentran el resto de los años, con achaques, pero no es tarde, ¿no? Para nada, para nada. La posibilidad de creer que podés hacer y nada, todos los condicionantes son cáscara. Con lo poquito, yo decía, bueno, pero a ver, no tengo cámara de cine, tengo una cámara de fotos que filma y así, pero en realidad es ir dando pasitos y yo siempre con mis hijos hablo cuando hay dificultades, les digo, es como que vos pisás una baldosa y recién se ilumina la que sigue. Y pisás esa y se ilumina la que sigue. No es que vas a ver todo el camino claro, ¿no? Pero el dar un paso y sentir que se van abriendo caminos. Y después la gente que me encontré para hacer equipo, Susi, porque confieso que la mayoría han trabajado gratis. O sea, es cine independiente, ¿me entendés? Entonces, eh, pagué a los que pude y el resto son buena onda, ¿no? Tengo la diseñadora gráfica que es de Buenos Aires, que era de La Plata, ahora está en Buenos Aires, que es una campeona total, que se acaba de jubilar y me dijo, yo te lo hago, ¿no? Como, entonces, esto también son regalos inmensos que hicieron que, bueno, lleguemos al jueves. Qué hermoso, porque también es red, Sí, ¿no? sí, Y totalmente, es sí. red, es trama, Mm. y eso se vive de una manera muy importante. Bueno, vamos a decir a qué hora es. Yo creo que lo tengo por acá. Es el jueves a las 20 horas. Sí, yo acá busco para decirles exactamente los horarios. El jueves a las 20, el viernes a las 19, el sábado a las 20:30. En el caso del sábado vamos a estar también con el equipo y las invité a Silvina Barroso, la vicedecana de la Facu de Humanas, y a Laura Pereira para que nos acompañen en el diálogo post película. Me Ay, qué parecía que estaba hermoso. bueno. Hay gente que el jueves trabaja, que no puede, entonces bueno, puede ir a cualquier función, pero la del sábado también vamos a estar. Y después tenemos el martes 26 a las 20:30 y el miércoles 27 a las 18. Esto en el Centro En el, Cultural en el Leonardo Leonardo Fabio. Fabio, que está frente a la Plaza Roca, en la Galería del Cine. Y en el caso del estreno ya pueden comprar las entradas en el Fabio, está abierto hasta las 12 de la mañana y de 3 de la tarde en adelante hasta que haya película. Claro, sí, y es un lugar hermoso también, Sí, ¿no? es precioso el lugar, precioso la sala, accesible, y accesibles los precios, porque 5.000 entrada general y 2.500 jubiladas y estudiantes. Así que Sí, dentro de sí. todo, dentro de lo No, que está pasando, sí, claro, sí, sí, claro, sí, sí. claro. Bueno, y después de esto,
Ay, bueno, tengo algunas ideas. Ah, ¿viste? Sí, pero bueno, por ahora es también la posibilidad de mostrarla, de compartirla. La gente de la Universidad de las Artes de Buenos Aires nos ha pedido poder compartirla allá, y de hecho la alegría de que esta piba de 16 que me contaba que quería ser actriz, que se iba a Buenos Aires, se está recibiendo de actriz en esa universidad. Así que Ah, para mí es hermoso poder llamarle y decirle, mira, de la universidad tuya me pidieron la peli, así que la va a poder ver allá. Bueno, después de Guadalajara, como Abriles de México, de Guadalajara, también nos han pedido ahí poder verla, y así vamos a empezar a rodar con la peli por donde quieran proyectarla. Sí. realmente podés decir que es proponérselo y trabajar para lograrlo, ¿no? Porque también hay que trabajar y tener paciencia. Hubo dos condimentos que me parece que son muy importantes. Primero, en ningún momento abandonaste la formación tuya, porque en el Sí. camino también hiciste una formación en Sí. cine documental. Sí, que fue un regalazo tenerla acá en Río Cuarto. De hecho, nos encontramos varios de los que habíamos hecho la licenciatura y que nos gustaba el cine, así que fue un hermoso trayecto, sí. Bueno, eso, no abandonar la formación, Ujú. consultar a expertos para iniciar el camino, seguir la intuición, fundamental, fundamental. Y esto de no abandonar el objetivo y seguir pisando baldosas para que se ilumine la siguiente. Te lo Sí. pienso súper robar a eso, porque me encantó lo de las baldosas. Sí. Bueno, ¿qué esperas que se lleve el público que vaya a verla? Que puedan charlar después sobre lo que les pasó, que pueden llegar a la casa y decir, che, ¿a mí qué me pasó? Y si es un varón, che, a vos, vieja, ¿qué te pasó? O a la hermana o a la amiga, ¿no? Sobre todo eso, que genere diálogos. Eso es lo que me parece que sería muy lindo. ¿Y qué va a haber la posibilidad después de la proyección de la Sí, película? después del jueves, después de la proyección, vamos a quedarnos un ratito, quien quiera, obviamente, a charlar, y el sábado también vamos a hacer esa misma instancia, sí, tal cual. Lili Sánchez, licenciada en Comunicación Social y directora de esta ópera prima, Cuando dejamos de pedir permiso, nos está haciendo una invitación que no podemos desoír. Este jueves es el estreno a las 20 horas en el Leonardo Fabio, las entradas súper accesibles, y si no las sacás con tiempo, las podés sacar en el mismo momento en que estás ahí. Si tenés la posibilidad, andá y eso, de entrar al Leonardo Fabio, sentarte en las butacas, olvidarte del mundo y entregarte, porque Lili y su equipo te van a estar llevando de la mano, aunque no los veas en la pantalla, te van a estar llevando de la mano. Lili, muchísimas gracias. Gracias a vos, Susi.